Mateo capítulo 4. ¿Y cuántos de nosotros no hemos leído esta palabra que titula como tentación de Jesús? La palabra del Señor nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. El diablo le dijo, dice, ¿no? Y esta última parte también quiero como que compartirles en esta traducción. Vamos a buscar, aguarden un momento. Vamos por acá. Y bueno, ¿cuántos? Miren que esta palabra es muy, pero muy edificante para todos nosotros que estamos en los caminos del Señor. ¿Y por qué te digo que es muy edificante? Sabes, muchas veces nosotros pensamos y creemos de repente, ¿no?, que ya al librar una batalla, ya haber conocido a Cristo Jesús en nuestras vidas, y si Él nos ha liberado de todas esas ataduras que nosotros teníamos en nuestras vidas, ya nunca más vamos a ser tentados a esas cosas de las cuales salimos. No sé de dónde te rescató el Señor. De repente te rescató de la borrachera, de repente te rescató de una cárcel lleno de golpes, donde había tal vez golpes en tu casa, o tal vez tú eres el mismo agresor. De repente te rescató de un lugar en el cual estábamos sumidos en vicios, en deleites, en placeres. No sé de dónde te rescató el Señor. Pero es cierto que muchas veces cuando el Señor ya nos saca y nosotros como que creemos que ya nunca más volveremos a de repente a sentir o a tener esos deseos de volver ahí. Es cierto, tu corazón se ha limpiado, el Señor lo ha limpiado y ahora te estás renovado. Pero créeme que el tentador volverá a tentarte nuevamente con esas cosas, con las cosas de las cuales el Señor te sacó, con esos placeres que de repente o gustitos que tú tenías en el mundo. Va a volver a tentarte. Mira, al Señor nuestro Dios, quien Él era recto, un hombre recto era, hizo lo recto y vino a enseñar
y a poner por, por obra todos esos mandamientos que Moisés había dado a su pueblo. Porque él no desechó el mandamiento, sino que vino a ponerlo por obra. Y mira que nuestro Señor Jesús, que era recto, que era bueno, que no tenía ningún pecado en su corazón, en su vida, cuando él estaba ayunando en el desierto, fue tentado. Él, que era lleno del Espíritu, fue tentado. Mira, nos dice aquí que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice, ¿no? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mira, después incluso, y esto me iba, ¿verdad? Cuando el Señor nos saca de ese lugar, de esa cárcel donde nosotros estábamos encerrados, estábamos sumidos en pleitos, en borracheras, en griterías y en muchas otras cosas, ¿no? Que habían en nuestros corazones. Y en el camino, ya conociendo a Jesús, hemos ayunado y hasta ahora seguimos ayunando. Y tú puedes ayunar y salir victorioso del ayuno. Pero eso no significa que no habrá tentaciones. Porque el mismo Señor Jesús, que había ayunado 40 días y 40 noches, recibió tentación. Vino el tentador hacia él. Y asimismo, el tentador viene a nuestras vidas. Viene a nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros leamos su palabra y tengamos en nuestros corazones escrito su palabra para podernos defender en medio de esas tentaciones. Porque mira cómo es que el Señor utilizó la palabra utilizó como su armadura. ¿Para qué? Para que no caigan esas tentaciones que el enemigo le mostraba, porque le decía, no convierte este pan en pan, pero el Señor le decía, escrito está. Y él siempre, en las 3 veces que quiso tentarle al enemigo, él siempre decía, escrito está. Y mencionaba su palabra. Y aquí podemos ver lo importante que es que nosotros agarremos nuestra lámpara, que es su palabra, y caminemos con ella. Porque también en Efesios nos dice que su palabra, la palabra, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, nos dice. Y es una armadura más en nuestras vidas para defendernos ante cualquier tentación. ¿Va a venir tentaciones? Claro que sí. Saben, en una ocasión yo escuchaba de mi esposo, ¿no? Que él decía, cuando él conocía al Señor, dice, antes de que conociese a él, pues él fumaba mucho. Entonces cuando ya él conoció a Dios y al Señor, pues dice que ese vicio se le desapareció por completo, ya no quería, ya no fumaba. Es lo más curioso, dice que el enemigo, cómo es que ponía tentación en su vida, porque dice que es que se encontraba cajas o que le ofrecían fumar o que le ofrecían regalarle N cosas. O sea, sin que él tuviese que comprar, ahí estaba la tentación. Pero ahí está lo que Cristo Jesús también dice, que se defendía con su palabra. Él no caía porque se acordaba del amor de Dios. Porque había temor en su corazón. Y él me cuenta, ¿no? Que eso era a principios, cuando recién estaba como que bebé espiritual, ¿verdad? Porque cuando conocemos al Señor somos así como bebecitos que estamos aprendiendo recién. De repente muchos ni sabemos esta parte, porque en el proceso es lo que aprendemos. Y a él, si de repente en ese momento tal vez no sabía la palabra del Señor al 100% o palabras para defenderse, estaba ahí el amor de Dios y él me dice, me acordaba, ya no tenía ni ganas de repente si yo no hubiera
recibido al Señor en mi vida, de repente sí, segura que hubiera tomado esas tentaciones que lo recibía al instante y se lo hubiese acabado de repente en un día, ¿no? Una cajetilla o lo que le ofrecían. Pero estaba ahí el temor en su corazón, el temor hacia Dios, el amor que el Señor le había dado y le había acogido y cómo le había sanado y restaurado. Y esto me contaba justamente cuando leíamos una palabra acerca de las tentaciones, estábamos hablando en una ocasión de eso y ahí nos contó eso. Y es cierto, decía, el enemigo te pone tentaciones, decía, bastantes. Y hasta te da en bandeja de plata. Mira, aquí al Señor Jesús, en la primera le dijo, conviértete en pan. En la segunda le dijo, lánzate de aquí porque, mira, si tú crees, entonces van a venir a rescatarte ángeles y demás. Pero ¿qué le dice el Señor? Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, le dice. Y en la tercera le ofrece, así de diferentes formas a nuestras vidas vendrán tentaciones. El tentador vendrá a nuestras vidas, nos pondrá en bandeja de plata muchas cosas que tú vas a ansiar y que tú vas a codiciar. Tal vez si aún hay maleza en tu corazón. Porque antes de repente esas cosas que te va a mostrar como tentación el enemigo, antes tú las anhelabas, tú las cogías y disfrutabas de eso, de esa manzana, por decirlo así. Ahí estaba, toda jugosa, toda linda, y tú lo agarrabas y lo mordías. Y con esas cosas el enemigo vendrá a tu vida y te querrá tentar como antes. Pero si tu corazón está alineado y está enfocado en Cristo Jesús, no vas a caer. Así, mira, así como Cristo Jesús se defendió con la palabra, tú te vas a defender con la palabra, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos y te dirá, no, mira esto, tú aprendiste esto. De repente te pondrá ahí a esa persona que tanto odiabas para hacerle un mal y ahí de frente va a ponerlo de repente en tus manos el enemigo para que tú puedas zarandearlo y todo. Pero entonces vendrá el Espíritu Santo y te dirá, escrito está, que tienes que perdonar a tus enemigos así como yo te perdoné. Y si tú estás alineado en Cristo Jesús, enfocado en Él y siguiendo sus huellas de Él, no vas a, por más que tengas a esa persona que tanto mal te ha hecho en tus manos, para hacerle lo que quieras, tú no lo vas a hacer. Todo lo contrario, serás movido a misericordia y le harás bien, aunque él te haya hecho mal. Es que así, ese tipo de tentaciones, el tentador pondrá en tu vida. Él te muestra en una bandeja de plata, pero ya ahí tú decides si tomas esa manzana, si tú vas a ceder a eso. Por eso es muy importante tener grabados en nuestros corazones la palabra de Dios. Por eso nos dice claramente, ¿verdad? Un día estábamos hablando acerca de la lámpara, que es la palabra del Señor. Es importante porque dice, lámpara a mis pies es tu palabra, nos dice, y está escrito en la Biblia. ¿Y cuán cierto es eso? Es nuestra lámpara, su palabra. Su palabra es una armadura para nosotros en nuestro día a día. Esa armadura que nos va a permitir defendernos y no caer a esas tentaciones que podamos recibir diariamente. Y por más que estemos años en el camino del Señor, por más que nosotros hayamos ayunado, tal vez, igual que Jesús, de repente 40 días, no sé, a veces algunos ayunan un día, otros ayunan 3 días, una semana, dependiendo al crecimiento de cada uno. Pero no importa cuál fuese tu situación, recibirás tentaciones. Recibirás tentaciones porque el enemigo está ahí como león rugiente, viendo a quién devorarse. Por eso no debemos estar débiles. Y si en algún momento tú te encuentras y sientes que estás así, corre al Señor. Pídele que te fortalezca.
Pídele y entrégale lo que te está afligiendo o la causa por la cual estás sintiendo esa debilidad. Porque el Señor conoce nuestros corazones, sabe cómo estamos. Nos podemos engañar a nosotros, pero a Dios no le podemos engañar. Imposible que nosotros podamos engañarle. Imposible. Y sabes, el anterior también estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de los ojos. Y decía, no, si tu ojo es bueno, entonces entrará luz a tu cuerpo, pero si tu ojo es maligno, entonces habrá tinieblas en tu vida, ¿verdad? Y esto también se relaciona. ¿Sabes por qué te digo? Porque, mira, muchas veces por nuestro ojo, cuando nosotros vemos algo, es por ahí donde la tentación va a querer entrar, por el deseo. Dice que por los ojos entra el deseo. Y como les decía, cuando tú ves ahí una manzana súper apetitosa, no sé qué fruta te gusta, tal vez la manzana, tal vez la sandía, tal vez la papaya, no sé, cualquier fruta que te gusta y tú la ves ahí toda rica, toda jugosa, toda en buen estado y dices, ay, cómo quiero eso. Y tú ves, ¿verdad? Ahí ansias, ay, no, está delicioso, se me antoja, se me apetece. Entonces tú vas y ahí, no, yo me lo compro, pa, y te lo compras, ¿verdad? Por los ojos entra el deseo. Y por los ojos también vas a estar ahí como que abierto a poder caer ante cualquier tentación. Por los ojos entra la codicia, por los ojos entra la ambición, por los ojos entra también la, los griteríos. Porque cuántas personas no han sido movidos a estar incluso maldiciendo, gritando, peleándose, es a causa de los ojos, porque han visto, diremos, algún acontecimiento que no les ha agradado. Entonces han sido movidos a eso, a querer como que defenderse y decir, hey, tú, ¿qué te pasa? Porque muchas veces, ¿no? Cuando estamos ahí caminando por la calle o estamos ahí en auto y a veces hay una y otra situación y entre, entre los mismos conductores como que empiezan a gritarse, ¿verdad? Y dices, pero ¿por qué tanto griterío? Pero es por eso, y es porque están viendo, ha sucedido algo, de repente nosotros no sabemos por qué están gritando, pero ellos sí, porque saben, hay sus señales, o que se está retrasando, o que ya de repente el otro se ha apresurado mucho y casi le choca, pero entonces empiezan ahí a gritar, que qué te pasa, y todas esas ahí, palabras agresivas, ¿no? Pero todo entra por el ojo, ¿ves? Todo entra por el ojo. Y yo les había contado en anteriores live un poquito de mi testimonio, y es que como era que cuando les veía a esas personas o escuchaba incluso sus nombres y era yo movido ahí a ira, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les conté eso? Y era como que, ay, y ves, ahí por el ojo está entrando el enojo. Es que tú ves y ahí en tu pensamiento ya está maquinando el enemigo y te hace acordar. Y te hace poner, ay, mira, no te vas a quedar así, te han hecho esto. O cuando tú ves de repente ahí como que otros codician así los bienes de otros y ahí están todo ahí comprándose, no sé, de repente hay un auto 0 kilómetros y tú dices, ay no, ¿cómo tiene esa persona ese auto? Y ahí está, por el ojo, codiciando bienes ajenos. Ay, y por el ojo cuando tú quieres de repente antes, no sé, por ejemplo, ponte ahí que a las personas que el Señor les ha restaurado del vicio del alcoholismo, estoy segura que así como mi esposo recibió tentaciones de querer de que pueda volver a caer en ese vicio, han recibido también esas personas. Seguro se han encontrado ahí N cantidad de botellas ahí enteritas y diciendo, mira, lo tienes gratis. Llévatelo, seguro te dice el enemigo en tu mente, ahí empieza a maquinar, empieza a ponerte dardos en tus pensamientos, ¿verdad? Vamos a recibir todo ese tipo de cosas en nuestra mente y por nuestros ojos. Ahí todas jugosas vas a estar viendo esas tentaciones, unas manzanas pintonas, va a estar ahí expuesta ante tus ojos. Y ya el enemigo en tu mente va a empezar a tirarte dardos para que tú cojas esa manzana.
tú cojas y caigas en esa tentación. Pero si estamos firmes en Cristo Jesús, pues igual que el Señor, le vamos a decir, escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, vete, Satanás, le dirás. Porque al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Porque cuando tú decides no tomar esa manzana jugosa, también estás adorando. Desde ese momento que tú decides, es una forma de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque le estás obedeciendo a Él. Porque adorarle también es hacer lo que Él nos ha enseñado. Por eso dice, me adorarán en espíritu y en verdad, en todo momento. ¿Cómo tú caminas? Cuando tú haces las cosas que el Señor te ha enseñado, tú le estás adorando a Él. Porque adorar no solo es levantar las manos y empezar a orar y empezar a cantar alabanzas. Adorar también es poner en obra lo que el Señor te ha enseñado, accionar, caminar en luz, como Él camina. Y vayamos a este versículo, miren lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Lo voy a leer en esta otra traducción. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera. Nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor esta palabra lo puso en obra porque Él llevó todo ese pensamiento, todo eso que el enemigo quería meterle ahí a su cabeza para que Él haga lo que diga el enemigo y tome esa manzana jugosa. Pero Él llevaba todo pensamiento, dice, a la obediencia a Dios, a su Padre, lo que Él había aprendido. Y decía, escrito está, escrito está. Y nosotros de esta misma forma, cuando recibamos esas tentaciones y veamos ahí esa manzana jugosa, quererla morder todo, llevemos. Cuando tengamos ahí pensamientos, tómala, o coge, o haz esto, o mira esto, no te vas a quedar callado, callada, no sé por qué pensamientos está siendo bombardeado para que puedas caer en esa tentación. Pero déjame decirte lo que te dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo y obedece y haz lo que Cristo te enseñó. Caminar en luz, caminar en rectitud, obediente. Porque más es, dice, más es la obediencia que los sacrificios. Seamos obedientes y llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y derribemos todos esos argumentos, toda esa maldad. Derribemos entonces todos esos argumentos, esos pensamientos malos, todos esos pensamientos que van a querer que tú cojas esa manzana. Llévalo todo a la obediencia a Cristo. Y solo de esa forma no vas a caer en esa tentación. Y obedece, porque el Espíritu Santo te estará diciendo no, mira. Y te va a hacer acordar palabra en tu vida. Palabras que tú has leído. Palabra que el Señor te ha enseñado. Te va a hacer acordar. Y tú tienes que obedecer. Porque si no obedeces vas a caer. Y créeme que la caída es súper dolorosa. Y yo te lo digo porque ¿cuántas veces no les he dicho que yo he caído y me ha costado levantarme y me ha dolido tanto? Pero por la misericordia y la gracia del Señor
he podido levantarme. Pero, ¿qué fue la raíz de mi caída? Desobediencia. Recuerdo que el Señor en aquella noche me dijo, no hagas eso. Pero yo ahí toda terca, no, yo voy a poder dominar la situación. Y entonces fui y caí. No pude dominar la situación. Es así cuando no queremos obedecer. Si no obedecemos, entonces habrán consecuencias. Y las consecuencias muchas veces son dolorosas. Dolorosas. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que tú puedas coger, con lo que tú puedas caer en esas trampas del enemigo y tomar. Porque solo, ¿sabes? El enemigo solo va a poner ahí la tentación, pero no te va a obligar a que caigas. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo y decimos, ay, es que el enemigo puso esto en mi corazón y, ay, y decimos puso, y decimos, ay, me hizo hacer. Pero, ¿sabes? El enemigo no te hace hacer. Tú decides hacerlo. Tú decides coger la manzana. Tú decides, no sé, de repente zarandear al que te hirió. Tú decides coger con lo que sea que te esté tentando el enemigo. Tú decides cogerlo. Tú decides tomarlo. El enemigo no te obliga a hacerlo. Él solo pone la tentación ahí. En una bandeja de plata te va a poner. Pero muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo, al tentador, y decimos, el enemigo me hizo hacer, el enemigo me hizo, y el enemigo aquello. Ay, no. ¿En serio? Y desde ahí empezamos a ser orgullosos, empezamos a ser altivos, empezamos a ser como que, ay, yo no tengo la culpa. Empezamos a excusarnos. Ay, yo no fui. No somos humildes. Mira, desde ese momento que decimos así no somos. ¿Sabes qué? El Señor se entristece cuando tú dices así. En vez de decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque fui débil, Señor. Caí en esa tentación. Señor, yo hice. Señor, yo hice esta maldad. Señor, perdóname. Perdóname por enojarme. Perdóname por dejarme llevar por esta situación. Señor, hay maleza en mi corazón, por favor, límpiame, perdóname, ya no quiero volver a equivocarme de esa forma. En vez de correr a los brazos de papá y arrepentirnos, echamos la culpa a otro. Y el Señor no hizo eso. El Señor se defendió con su palabra. Él no cayó. Pero nosotros muchas veces sí vamos a caer porque somos humanos. Porque de repente, no sé, estamos aún débiles en los caminos del Señor y vamos a caer. Pero si tú vas al instante y corres a los pies de Papá Dios y te arrepientes, no importa, no sé cuán grande haya sido o la magnitud de ese error o de esa tentación que pues te hizo caer, ¡paf! Pero si tú vas arrepentido, el Señor te va a restaurar, te va a perdonar. Un error también grande que yo cometí cuando caí fue el no ir a los pies de Papá Dios y arrepentirme. Y decirle, Señor, tú tenías razón, no te hice caso, perdóname. Si, o sea, diferente hubiera sido la historia de mi vida si es que yo al instante hubiese ido y le hubiese pedido perdón a Dios. Pero no. La vergüenza, el orgullo y muchas otras cosas que el enemigo ponía en mi mente, pues no me dejaron ir y mi propio corazón engañoso ahí todo que, no, que cómo vas a ir, mira. Toda esa vergüenza, no, con qué cara vas a ir. Todo eso me impidió ir a los brazos, a los pies del Señor a pedir perdón. Y fue un error que cometí y lo aprendí con el tiempo. Porque justamente eso es lo que también me llevó a mí a los pies del Señor nuevamente y pedirle perdón. Aprendí que cuando tú te equivocas, tú tienes un abogado.
Aprendí que cuando tú te equivocas, tú caes y puedes tropezar. Tienes un abogado a quien ir, pero humillarte, ir, arrepentirte. Recuerdo que cuando aprendí esas palabras dije, ¿por qué cuando no caí, señora, no aprendí esto? Pero de repente tal vez no lo aprendiste, pero seguro el Espíritu Santo te decía, ve, porque el Señor te va a llamar, aunque a veces no aprendas, ¿no? Porque algunos estamos ahí bebés y no aprendemos, pues todos de la noche a la mañana no vas a aprender toda, no vas a leer toda la Biblia, ¿verdad? De la noche a la mañana, no, todo es un proceso, pero siempre el Espíritu Santo está ahí diciéndote qué hacer, está. Y lo malo es que nosotros no hacemos, no obedecemos. Eso es lo malo. Por eso es importante la obediencia. Cuando yo estaba perdida, ¿cuántas veces el Señor no me decía vuelve? ¿Cuántas veces no sentía en mi corazón como una incomodidad cuando estaba haciendo ahí algo malo? Sentía esa incomodidad y era el Espíritu Santo que me decía, hey, no hagas, mejor vuelve porque te estás dañando más. Pero no obedecemos. Eso es lo malo en nuestro corazón. Pero aprendamos a obedecer. Cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y siempre dile, Señor, hazme acordar de dónde me sacaste. Yo no sé de qué cosas más el Señor te rescató, pero sí puedo hablar de mi vida, que si hay algo que yo era, pues le metía como que duro palo ahí como que juzgaba mucho a las personas antes, cuando incluso ya conocía bastante, ya un poco más de la palabra del Señor, y ya eso lo utilizaba como que para juzgar, y eso está mal. Y yo aprendí eso a palos igual. El Señor me dio palo y aprendí que eso no se hace. ¿Quién en esto para juzgar? Me decía y aprendí a palos, pero lo aprendí. Y diariamente, cuando hay ese tipo de situaciones, yo le decía, Señor, por favor, ya no quiero hacer así. Señor, hazme acordar de dónde me sacaste. Cuando esté nuevamente en una situación así, hazme acordar de dónde me sacaste. Y sabes, ahora, antes juzgaba, pero ahora cuando me veo ante como que querer juzgar a alguien, siempre el Señor me hace acordar de dónde me sacó. Porque yo le pedí, Señor, hazme acordar, no sé, Señor, haz tú algo en mi vida, pero no permitas, o calla mis labios, pero no permitas que juzgue. Y cuando tú le pides ayuda a Dios, Él va a ayudarte, porque Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro, dice su palabra, ¿verdad? Pídele ayuda. Si tú eres débil ante una situación y sabes que vas a ser débil ante una tentación que el enemigo pueda ponerte ahí en bandeja de plata, pídele ayuda al Señor. Si tú de repente has caído ya 2, 3, no sé cuántas veces has caído en eso, pero entonces pídele ayuda. Reconoce que eres débil ante eso y dile, Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Te va a ayudar el Señor, pero pídele ayuda. Porque si no le pides ayuda, ¿cómo te va a ayudar? Y es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ahí al lado a nuestros padres no van a podernos ayudar si nosotros no decimos la necesidad que tenemos. ¿Cuántos hemos estado ahí en el colegio y hemos necesitado de repente cuando se nos acaban los bolígrafos, hemos necesitado bolígrafos, pero hemos pedido a nuestros padres? Y de ahí como un ejemplo pequeñito se los pongo. Pero hemos dicho, o no teníamos zapatos y decimos, mami, mira, necesito unos zapatos. Papi, mira, necesito unos zapatos. Porque no voy a poder correr. Porque mañana tengo un desfile y a mis zapatos están viejos, mira. Y entonces papá, mamá van y lo compran. Muchas veces nuestros papás hacen esfuerzos que tú dices, ¿de dónde has sacado? Wow. Pero así, si nuestros padres, y la misma palabra dice, ¿no? Si sus padres son malos y dan cosas buenas, ¿cuánto más no les dará su Padre que está en los cielos? Y es cierto, ¿cuánto más no te va a dar tu papá? No sé, de repente muchas veces la tentación puede venir por cuestiones de dinero, porque puedes tú ahí codiciar los bienes de los demás, ¿verdad? Porque a ti tal vez no te va tan bien, no sé. Pero
tú pides a la papá, dile, Señor, no guarda mi corazón de la codicia, de la avaricia, y créeme, el Señor te va a guardar y el Señor te va a proveer a ti de lo que necesitas. Él nunca va a hacer que falte un pan en tu casa. Nunca, nunca va a hacerlo. Él te va a cuidar amorosamente. ¿Sabes? Te cuento, nuestro Dios es tan fiel. Y sé que esto no va al tema, pero sí quiero contarles esto. Dios es fiel, amigos, amigas, mis queridos hermanas en Cristo. De verdad que el Señor nunca, nunca, no sé qué situación estés atravesando, pero créeme que si tú confías en Él, no, Él no te va a dejar que tú mendigues por un plato de comida. Él conoce tus necesidades. Hoy en día en nuestro país está todo carísimo, ¿verdad? Y a muchos ya ni nos alcanza el dinero para comprarnos de repente incluso las cosas necesarias. Incluso lo que tal vez antes era más barato, hoy ya está pues caro. Un ejemplo sin ir más allá, el mismo arroz. Y la mayoría aquí en Bolivia comemos arroz, ¿verdad? Porque, no sé, creo que es algo que nos han educado desde niños, pero sí, la mayoría comemos más arroz. Tal vez de repente porque era más barato. Porque de repente, como dicen, ¿no? Cuando tú lo cocinas el arroz, hincha más. De repente por esas cosas. Pero todos, la mayoría sí que comemos arroz y bastante acá en Bolivia. Y, hoy está carísimo. Y entonces yo en mi mente, ¿no? Y un poquito decía, la verdad no me afané, porque tengo y una tía y me decía, ay, arroz vos tienes. Y yo le decía, no, ya se me está acabando, pero va a aguantar. Le decía así. Y sí está caro. Y igual yo le decía así, no, amor, vamos a tener que ahorrar o no sé. Pero, ¿sabes? No me preocupé. Y resulta que ya, mira que yo no me preocupé y le veía a mi tía toda ahí ansiosa, afanada y preocupada, ¿no? Ay, el arroz está así, ya. Y ella se compró. Y entonces, y estaba caro. Entonces, es más, o sea, mejor comprarte, como dicen, por quintales, pero a veces no tenemos, como les dije, muchos que no tenemos. Y entonces, nosotros no podíamos, aunque quisiésemos, pero no, la verdad no había esa preocupación, ¿sabes? En nuestras vidas con mi esposo. Solamente le dije a mi esposo, creo, más tener que hablar, ¿no? Le decía, porque ahí está, pero va a durar ese arroz. Y harto, le decía a mi esposo yo. Y créeme que ese arroz ha durado harto y ahora va a seguir durando, ¿saben por qué? Porque ese arroz se multiplicó. Y es que es una bendición que Dios nos envió a mí y a mi esposo. Yo digo, no sé, y le agradezco al Señor. Le agradecí ese día al Señor porque resulta que ahí mi suegro nos dio ahí, tomen este arroz, pa. Y nos dio harto arroz y yo dije, Señor, gracias. Señor, y yo voy a ver mi lata, ¿saben? Y ya poco arroz había y dije, wow, Señor, tú sabes. Y solo le agradecí a Papá Dios. Es que el Señor es así. Él va a utilizar personas cercanas o personas que de repente estén incluso no tan cercanas a tu vida, pero las va a utilizar. Él te va a cuidar. Él sabe tus necesidades. Y esto es algo pequeñito, no es nada. El Señor ha hecho cosas mucho más grandes en cada una de nuestras vidas. En mi vida lo hizo. Yo vi cómo a mi esposo lo sanó. De verdad que el Señor es maravilloso, es grandioso. Pero muchas veces perdemos ese nuestro enfoque en Cristo Jesús y nos dejamos llevar por las preocupaciones, por los afanes diarios. Y por eso somos fáciles a caer ante cualquier tentación que el enemigo te ponga. Por eso es que cuando tú te dejas llenar tu cabeza de afanes, de preocupaciones, tú fácilmente vas a caer y el enemigo te va a devorar. Y tú fácilmente vas a coger ahí esa manzana, esa tentación que te puso el enemigo, fácilmente lo vas a coger porque estás débil. Porque tu mente no está enfocada en Cristo, sino en la preocupación, sino en el mal que te estaba aquejando.
Por eso es importante diariamente, siempre alimentarnos de su palabra, pedirle ayuda al Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos. Sé que puedes estar, tal vez hoy en día, no sé, tal vez en tu trabajo como que te oprime mucho o es muy asfixiante, porque es que sí, hoy en día muchos de repente estamos ahí trabajando horas y tal vez si no trabajas, pero estás ahí preocupado porque tu esposo ha ido a trabajar y tú estás preocupado ahí por, ay, espero que no le pase nada, espero y esto, y estás preocupado, tu cabeza está en eso, aunque tú estés en casa ahí cuidando a tus niños, cuidando el hogar, pero está tu mente preocupada por esos afanes. ¿Cómo le puedo ayudar? Y estás preocupado. Muchas veces esas cosas nos desvían de la mirada del Señor y miramos a otro lado, ya no a Él. Pero cuando tú miras a Cristo Jesús, créeme que el Señor va a poner paz en tu corazón. Y créeme que el Señor será, porque tú vas a confiar plenamente en quién es tu proveedor, en quién es tu sanador. Este último, nos enfermamos los tres en mi hogar, en mi familia. Y estábamos ahí todos tiras. Pero siempre era como que, ¿sabes? Mi hijita es tan tierna que escuchábamos alabanzas y ahí alabando todos enfermos con nuestros dolores de cabeza, con todos no hay nuestros males, pero alabando, adorando al Señor. Qué hermoso es alabarle al Señor en medio de tu enfermedad. Qué hermoso es alabarle al Señor en medio de tus carencias, en medio de tus problemas. Y aunque ahí haya una tentación, tú dices, escrito está, al Señor solo tu Dios adorarás y tú lo adoras. Qué hermoso es deleitarse en el Señor. Vamos a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 10 en adelante. Mira, vamos a caer, es cierto, porque aún somos humanos, pero también es cierto que el Señor guarda nuestros corazones y nuestras vidas cuando le pedimos ayuda. Y si de repente, al igual que mi persona, tú has caído y te está costando levantarte, dile esto a Papá Dios. El Señor te va a escuchar si tú vas con un corazón arrepentido y humillado hacia Él. Dile, Señor, mi Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo es precioso. Leámoslo. Hay que seguirlo leyendo porque lo estaba leyendo. Salmo 51, versículo 10 en adelante. Dile, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, dice ahí el salmista, ¿no? Dice que él daría sacrificios, pero dice, no quieres tus sacrificios. No quieres holocausto, dice su palabra ahí. Este salmista lo dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Mira, al Señor le encanta eso. Tú puedes haberle fallado, sí. Pero si tú vas donde Él, humillado, como nos dice aquí, quebrantado, si tú vas a Él a pedirle ayuda, perdón, misericordia, Él te va a restaurar. Y así como el salmista pedía, este es un salmo de David, así como David pedía un corazón limpio, porque pues él había cometido pecado, ¿verdad? Pero él estaba arrepentido.
Él fue a pedir, Señor, dame un corazón limpio, renueva mi espíritu. Haz un espíritu recto dentro de mí. Tú también pídele a Papá Dios eso en tu vida. Y Él, créeme que lo va a hacer. Él te va a guardar en tus caminos. Él te va a guardar cuando estés ante una tentación. Y tú podrás decir, escrito está, así como Cristo Jesús dijo al tentador, no importa cuál tentación se te presente, pero así como el tentador quiso tentar al Señor en el desierto, tú le dirás, escrito está. Porque nuestro refugio seguro siempre será en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Él es todo en nuestras vidas. Solo el Señor puede darte un corazón limpio. Solo el Señor puede renovar tu espíritu y hacer que camines en rectitud. Muchos hemos estado viviendo tristes a causa de las caídas que hemos tenido, a causa de haber cogido esa manzana jugosa, pero que no venía de Dios, ¿no? Sino del enemigo. Hemos estado tristes. Pero hoy en esta mañana tú dile, Señor, renuévame. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque solo en ti mi corazón está gozoso. Cuando nosotros le fallamos a Cristo Jesús, estamos tristes. Porque cuando nosotros caminamos en pecados, no puede haber alegría ni gozo en nuestros corazones, pero sinceros. Porque tú puedes de repente, estando en pecado, sonriendo cuando por dentro estás llorando. ¿Cuántas personas hoy caminan así, sonriendo, pero por dentro están llorando? Pero cuando tú estás en los caminos del Señor, créeme que tu corazón es gozoso, no importa la situación que estés, no importa dónde te encuentres, cómo estés, tú estás gozoso en Cristo Jesús. Y recuerda, no importa cuántos años, no importa cuántas veces hagas ayuno en la semana, el enemigo te va a querer tentar. Siempre. De repente te puede dejar por un momento, pero va a volver a quererte tentar. De eso tienes que ser consciente. Por eso, nosotros tenemos una armadura que Cristo Jesús nos enseñó. Y tenemos una armadura, la espada del Espíritu, que es su palabra. Y tenemos esa palabra para defendernos con esa autoridad que nos dio Él. Y reprender a todo eso malo que pueda estar queriéndote hacer caer y decirle, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Escrito está que solo al Señor adoraremos, al Señor nuestro Dios en Cristo Jesús. Y que llevaré todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No voy a hacer ni voy a coger esa manzana jugosa que ahí tú me pongas, porque yo tengo un proveedor. Porque yo tengo un sustentador. Porque yo tengo un Padre amoroso, fiel y misericordioso. Y si Él me lo quiere dar, pues me lo dará a Él. No tú. No el enemigo. No cojamos de esa bandeja que el enemigo te va a mostrar. No cojas de ahí esa manzana jugosa. Créeme que el Señor te va a dar mucho mejor. Sí, pero solo confía en Él. Y ante cualquier tentación que recibas, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué te digo esfuérzate y sé valiente? De repente tú dirías, pero eso nada que ver. Claro que sí. Esforzarse y ser valiente cuando tú, en medio de tu necesidad, tú puedes estar tan carente, no sé, por problemas de dinero de repente. Tú
tú puedes estar tan carente, pero ahí tú vas a recibir una oferta, no sé, pero que sea tal vez ilegal para que tengas harto dinero. Ahí va a estar la tentación. Te van a ofrecer, pero tú, sabiendo que eso viene de algo ilícito, de algo que no, que es malo, tú vas a decir, estoy necesitado, Señor, pero no cojo eso, porque eso no te agrada. Créeme que eso es ser valientes, porque para obedecer la palabra del Señor hay que ser valientes, esforzados, porque tú estás confiando en Papá Dios y no estás dependiendo del hombre para que te saque de esa situación, si no estás dependiendo de Papá Dios. Porque hay que ser valientes para obedecer lo que el Señor te diga no. Y tú lo obedezcas y digas, sí, Señor, se hará como tú digas. Hay que ser valientes para amar y ayudar a aquel que te hizo, te pisó en su momento. De repente ese enemigo te zarandeó, te humilló, pero ahora que tú lo tienes en tus manos, que ahora está en tus manos el poderle hacer cualquier cosa, tú decides amarlo como Dios te amó. Hay que ser valientes, muy valientes. Por eso te digo, esfuérzate y sé valiente, porque es lo que nos enseñó Papá Dios. Nuestro Señor es amoroso, misericordioso. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que el Señor haya hablado a ese corazoncito, pero que Él también haya limpiado tu corazón a través de esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre Santo. Señor, te pedimos, mi Dios amado, que nos fortalezcas. Señor, ayúdanos siempre en este caminar. Ayúdanos, Padre Santo, y que esta palabra quede grabado en nuestros corazones, Señor, para defendernos. Y que tu Espíritu Santo siempre nos haga recuerdo, Señor amado, de tu palabra, de esta tu palabra que hoy la grabamos en nuestros corazones. Ante cualquier tentación, Señor, haznos recuerdo quien vive en nosotros, y es Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios amado. Bendice a cada vida que está escuchando, Señor, este live. Bendice sus hogares, Señor. Limpia sus corazones, Señor. Muéstrales el camino, Señor, y levanta al caído, Señor. Si hemos caído, levántanos, te lo pido, mi Dios amado. Y haz de nosotros, Señor, danos ese corazón, un corazón limpio, un corazón recto ante ti, Señor. Enséñanos tus caminos. Devuélvenos ese gozo, Señor, ese gozo de tu salvación. Padre Santo, y te entregamos todo a ti, Señor. Toda ansiedad, toda preocupación, Señor, te lo entregamos. Solo tú conoces nuestros corazones, Señor. Límpianos de toda malicia, límpianos de toda maldad, Padre Santo. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.